Padre Celestial, hoy te damos muchas gracias por tus muchas bondades y tus muchas misericordias que tú has tenido para con nosotros. Hoy nos acercamos a tu trono, permitiendo que tú, Espíritu Santo, dirijas nuestros pasos, dirijas nuestras palabras. Papi, que cada palabra tuya pueda llegar a nuestro corazón y hacer una gran diferencia en nuestras vidas. Hoy levanto delante de ti a cada oyente, dándote gracias por la vida de cada uno de ellos. Mi oración es, Papi Dios, que en este momento podamos recibir sanidad, podamos recibir la sanidad, podamos recibir provisión, Papi Dios, podamos recibir sobre todas las cosas tu presencia. Que tú, Papi Dios, seas tan real en nuestras vidas, que podamos caminar en tus caminos y en la perfección en la que tú nos creaste, Papi. Bendigo a cada oyente, a cada persona que hoy tú has dispuesto en tu corazón que reciba tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Papi Dios. Gracias, bendito Salvador. Bienvenidos mis amigos y hermanos, todos aquellos que hoy se pudieron tener este tiempo para sentarse a oír y meditar la palabra de Dios. Hoy estamos viendo o terminando el capítulo de Lucas, capítulo 4 de Lucas del 1 al 13. Estamos viendo Jesús fue tentado, tú y yo también lo seremos. Y estamos viendo ya la parte número 4. Hemos estado viendo acerca de las tres diferentes formas en que Jesús fue tentado, igual que nosotros podemos ser tentados. Una de ellas fue tentado, miramos con los deseos o placeres del físico, de lo físico. Fuimos tentados con los deseos de la carne, que es lo físico, los deseos de los ojos y la vanagloria y con la vanagloria de la vida. Así que hoy vamos a ver el punto número 3. Ya miramos el 1, 2 y 3. Gloria a Dios. Estamos viendo todos estos puntos, pero amigos, una de las cosas que yo quiero animarlos es que podamos ver que Jesús fue tentado como nosotros. Él tuvo que presentarse en ayuno y oración antes de empezar el ministerio que se le fue dado. Él caminó 33 años en esta tierra, pero los primeros 30 años de su vida caminó en esta tierra estudiando, preparándose, porque de hecho desde la edad de 12 años podemos darnos cuenta que Jesús estuvo ante los fariseos, no los fariseos, los sacerdotes, y se presentó y estuvo platicando con ellos. Su corazón estaba siendo preparado desde chico, pero llegó el tiempo donde él tenía que tomar su ministerio y fue bautizado y lleno del Espíritu Santo. Estuvimos viendo que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y dice que cuando fue lleno del Espíritu Santo, poder vino sobre él para el cumplimiento, o sea, para cumplir, dice, al final hizo todas estas cosas, milagros, maravillas. Entonces empezamos a ver cómo Jesús se presentaba donde se presentaba y milagros y maravillas eran hechos por el poder de su palabra y el poder de su mano. Dios lo ungió. Pero amigo, Dios ungió a cada uno de nosotros cuando nos dijo que fuéramos y hiciéramos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él nos dio esa unción o ese poder, nos derramó de su espíritu para que también nosotros podamos ejercer el llamado que está en nuestras manos. Jesús fue tentado, también tú y yo seremos tentados. No somos diferentes. Ahora, Jesús pagó el precio más alto, que es nuestros pecados. Él pagó por su sangre, por su muerte, por su resurrección. Tú y yo somos libres de pecado. Eso no quiere decir que somos libres de la tentación. Sin embargo, dice la palabra que todo lo podemos en Jesús porque Él es nuestra fortaleza. Entonces, podemos ser más que vencedores, o sea, somos más que vencedores en el Señor Jesús y podemos vencer toda tentación. Dios nos libra de toda tentación.
La forma que Dios utiliza para librarnos es dándonos el conocimiento y la sabiduría de su palabra para que nosotros la ejerzamos en este tiempo de nuestras vidas y podamos salir al otro lado. De hecho, Colosenses, me estoy adelantando un poquito, pero es conforme el Espíritu de Dios me está hablando. En Colosenses capítulo 3, vamos allá. Es una escritura que no tenía preparada, así que de todas maneras vamos a buscarla en nuestras Biblias. Colosenses capítulo 3. Y fíjense lo que dice. Si pues habéis resucitado con el Mesías, busca las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Nuestra meta, una vez que hemos nacido de nuevo y ha sido derramado el Espíritu de Dios sobre nosotros, debemos de buscar las cosas de arriba. Y luego en el verso 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, lo terrenal, la naturaleza carnal. Nosotros debemos de hacerla morir constantemente. No es Dios, dice, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, idolatría. Y luego dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y luego dice, también deja todas estas cosas, la ira, el enojo, la blasfemia, las palabras deshonestas, las mentiras, y dice que nos vistamos de él, nos vistamos y luego soportándonos unos a otros, y luego dice que la paz de Dios gobernará. Tú lees todo el capítulo 3 para que veas. La tentación está ahí, pero nosotros tenemos que buscar con la palabra de Dios, vestirnos de la armadura de Dios, vestirnos de su palabra, vestirnos de su gloria, para salir al otro lado. Para cuando venga la tentación, debemos de hacer morir, porque de hecho Santiago nos dice que nosotros no podemos ser tentados. Dios no nos tienta ni puede ser tentado por Dios, sino que somos tentados de lo que hay dentro de nosotros. O sea, en nosotros hay concupiscencias, que es la que hemos vivido en esta tierra, en la naturaleza humana, pero a través de la palabra, cuando dice allí mismo en Santiago, que nos humillemos a Él y vamos a vencer al enemigo. Nos humillamos a Él, sométete a Dios, resiste al diablo y de ti va a huir. O sea, me someto a Dios, a su palabra, y el enemigo va a huir de nosotros, la tentación, el pecado, la maldad. Pero vemos que una y otra vez vamos a ser tentados. Pero ven, vamos a mirar, a leer primero nuestra escritura base, ya estamos bien adelantaditos, pero vamos a la escritura base, que es Lucas capítulo 4. Espero que nos la aprendamos o por lo menos que la podamos recordar constantemente. Dice entonces Jesús desde el verso 1, lleno del Espíritu Santo, regresó al río Jordán. O sea, no regresó al río Jordán hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Dice, y el Espíritu Santo lo llevó al desierto. O sea, que es el Espíritu de Dios quien nos va a dirigir a hacer las cosas que tenemos que hacer. Y luego dice en el verso 2, donde fue tentado por el diablo. O sea, lo llevó a ese lugar y fue tentado por el diablo. No dice por Dios, por el diablo. Durante 40 días, fíjense, la tentación duró 40 días. Oh my God. Oh Dios. O sea que no va a venir la tentación un día. 40 días duró. Quiere decir que quizás tú vas a pasar un proceso en un tiempo donde tú tienes que estar resistiendo al enemigo por ciertos días. Jesús lo resistió por 40 días. Por 40 días resistió al diablo con la palabra de Dios que había sido puesta en su corazón. Con razón, medita en este libro de la ley para que vivas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu palabra y todo te saldrá bien. O sea, tu vida va a ser próspera cuando pones la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, porque cuando venga el tentador, el diablo, a tentar tu vida, tú vas a tener palabra de Dios en tu boca y en tu corazón, la espada del Espíritu, y vas a poder resistir cualquier argumento del enemigo que venga contra ti y vas a poder permanecer firme. Durante 40 días el enemigo tentó
a Jesús. Y dice, y en los 40 días, Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. O sea, cuando lo llevó al desierto, él ayunó, oró. O sea, en el tiempo de la tentación, en el tiempo más difícil, Jesús estuvo ayunando y orando. ¡Ah! ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? Quizás cuando están los tiempos bien difíciles hay que ayunar, hay que orar. Quizás, no lo sé. ¿Cómo te lleva el Espíritu Santo? Deja que el Espíritu Santo te dirija. En este caso, 40 días Jesús no comió ni bebió, pero a los 40 días dice, tenía hambre. Entonces el diablo dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se transformen en pan. Jesús le dijo, no. La escritura dice, fíjense que Jesús citó la escritura. La escritura dice, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Estas dos partes ya las miramos en los videos anteriores. Fíjense lo que dice, te daré la gloria de estos reinos y autoridades sobre ellos. Dice, perdón, te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos, para dárselos a quien yo quiero. Te daré todo esto si me adoras. Sí, es cierto. Haciendo pausitas, ¿verdad? Satanás te va a dar todo lo que te le pidas, pero pide algo a cambio. Adórale, adórale. O sea, rinde tu vida, esclavízate a él, sirviéndole. O sea, haciendo lo que él quiera, ¿verdad? Verso 8. Jesús le respondió, otra vez, la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén al punto más alto del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate. Pues la escritura dice, él adorará a sus ángeles, él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, la escritura también dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Verso 3, bueno, hasta ahí lo voy a parar. Bueno, y cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, le dijo, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Vea que le está diciendo hasta la siguiente oportunidad, o sea que, quizás va a haber otras oportunidades para tentarnos. Ahora, ya miramos las dos primeras, pero ahora nos vamos a mirar en el verso 9. Vamos a ver el verso 9. Porque dice, entonces el diablo lo llevó a la punta más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate. Pues la escritura dice, quiero que vean que en las primeras dos tentaciones o dos pruebas que le puso a Dios, Satanás no citó ninguna escritura, pero aprendió que Jesús citaba las escrituras y con esto lo refutaba. Entonces era vencido por las escrituras. Ahora, de las mismas escrituras, Satanás dice la palabra que él como ángel de luz, o sea, se presenta como un ángel de luz y trata de engañar. La cosa de Satanás es engañar para matar, robar y destruir. Entonces dice el diablo ahora, estaba citando las escrituras. Pues la escritura dice, él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, lo cual es verdad. Pero lo que el enemigo estaba buscando es que Jesús tentara al Padre. Y dice, y te sostendrán con sus manos. Realmente citó, podemos decir, el Salmo 91. Citó el Salmo 91, verso 11 al 12. Citó las escrituras. Satanás también las conoce. Aguas, mis amados hermanos, que algunas veces tú y yo podemos caer en la trampa del enemigo cuando el enemigo utiliza las escrituras desviadamente. Ahora, fíjense lo que le dijo. Si eres hijo de Dios, ¿qué tenía que hacer? Dice, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén al punto más alto del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate. Oye, espérame. ¿Por qué haría algo tal? Tírate.
tírate desde arriba. O sea, ¿lógico? No, no tiene lógica. No había razón, no había motivo, porque Jesús tenía que probarle a Satanás que Dios era poderoso, tirándose, arriesgando su vida, cuando el Padre no fue el que le dijo que se tirara desde arriba. ¿Para qué se tiraría desde arriba? Esto es hasta loco, ¿no? Que tú te vayas a poner en un peligro pensando, pues Dios me va a proteger. O sea, no hay que hacer cosas tontas, ni irnos en contra de lo correcto para probar que Dios es bueno. Ahí tenemos un montón de amigos y personas que de repente, fíjense, que de repente te dicen, a ver, déjame ver que el poder de Dios. Me recuerdo cuando tenía a mi hija pequeña, Marisol, pues que ya falleció, ya partió con el Señor, pero ella tenía un aproximado de 1 año y medio, 2 años. Y ella se pasaba el tiempo hablando con Jesús de Nazaret. En ese tiempo ella hasta lo tomaba de la manita y hablaba y hablaba. Y de repente había alguien enfermo y ella oraba por las personas y Dios la sanaba. Entonces, pues la gente miraba y decía, wow, qué tremendo. Y a veces le pedían que hiciera pequeñas oraciones para mostrarle a otra persona cómo oraba, porque era pequeña. Y es impresionante que una niña pues haga eso, pero ella lo hacía. Pero cuando le pedían eso, ella volteaba y se les quedaba viendo y como, ¿qué? No, o sea, no jugaba el jueguito de tentar a Dios, presumiendo lo que Dios le hacía a ella. O sea, Dios me usa, pero es Dios en mí. Y tan pequeñita podía decir, no, no, no voy a hacer eso. ¿Para qué? O sea, no voy a jactarme a mí misma, levantar mi ego con una pequeña oración mostrándote a ti que es verdad, algo que es verdad. No había una necesidad, no tenía por qué orar. Entonces ella los ignoraba y se iba. Me acuerdo como esto que está diciendo Jesús, pero vea cómo es Satanás. Escrito está. La escritura dice que Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera tu pie sea lastimado. Salmo 91, sí, es cierto. Pero Jesús le respondió, la escritura también dice, la escritura también dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. O sea, también está escrito, no pongas al Señor a prueba. ¿Por qué me voy a tirar del cielo, de una altura alta, poniendo mi vida en peligro para probar algo que si fuese una emergencia, si fuese algo correcto, pues lo haría, pero no era necesario? Cuando nosotros hacemos cosas para jactarnos a nosotros mismos, entonces estamos poniendo a prueba a Dios. No hay necesidad de hacerlo. Presumir que puedo orar, presumir que puedo hacer algo, no es necesario. Ahora, no pondrás a prueba. ¿Cómo yo puedo poner a prueba a Dios? Una de las formas en que yo puedo poner a prueba a Dios es cuando yo me quejo. Las quejas son las pruebas que le ponemos muchas veces a Dios. ¿Cómo sabe? ¿Por qué dice eso? Bueno, Deuteronomio 6:16 dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra Él en el Masá. O sea, quejarnos de que Dios no ha provisto ciertas cosas es poner a prueba a Dios. Hemos visto la mano de Dios, pero ponerlo a prueba es quejándome. La otra es cuando yo estoy en rebeldía con Dios. Cuando yo entro en rebeldía en su palabra, me estoy quejando de mi Dios. Entonces puedo ver que estoy poniendo a prueba a Dios. La vanagloria de la vida es todo aquello que apela
a la jactancia. Es todo aquello que me lleva a jactarme, a tener arrogancia, a tener orgullo, a tener soberbia. En esta categoría de tentaciones del maligno usa la contemplación de logros personales. Cuando yo estoy mostrando y probando mis logros personales, mi escuela, yo tengo un gran grado, o sea, no puedo servir a Dios, pero yo estoy graduada de la academia, soy. Entonces me estoy jactando de mis logros, de mis cosas. Cuando yo me creo autosuficiente, que creo que no necesito a Dios, entonces estoy cayendo en la vanagloria de la vida. Ya no existe lucha contra la carne. El maligno ha ganado la batalla sensual. Cuando yo pongo todas estas cosas ante Dios, el enemigo está ganando la batalla en mi vida. Veamos lo que dice Nehemías 9, 16 al 17. Dice, sin embargo, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos. Fíjense, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos y no prestaron ninguna atención a tus mandatos. Se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. En cambio, se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los llevara de regreso a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. O sea, ¿qué estamos hablando? Satanás busca cómo nosotros quitemos la gloria de nuestro gran Dios todopoderoso cuando nos jactamos de las grandes cosas que Dios hace y no miramos al Dios todopoderoso como el Señor y Dios de nuestras vidas, sino que hacemos las cosas a nuestra manera. Dice, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos y no prestaron atención a ninguno de sus mandatos. El hecho de nosotros quejarnos y desobedecer a sus mandatos, nosotros estamos poniendo estamos tentando el poder de Dios, como aquellos hombres que hablaron en contra de Dios. Y la tierra se los tragó porque tentaron la palabra de Dios, tentaron la obediencia. Y nosotros pensamos, pues nosotros no hacemos tales cosas. Amigos, sí lo hacemos. En Josué 22, del 15 al 18, dice, fíjense lo que dice, cuando llegaron a la tierra de Galaad, le dijeron a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés, toda la comunidad del Señor exige saber por qué están traicionando al Dios de Israel. ¿Cómo pudieron apartarse del Señor y construir un altar en rebeldía contra Él? ¿Acaso no fue suficiente el pecado que cometieron en Peor? Hasta el día de hoy no estamos completamente limpios de este pecado, incluso después de la plaga que azotó toda la comunidad del Señor. Y ahora ustedes le dan la espalda al Señor. Si hoy ustedes se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con todos nosotros. O sea, esto es tentar a Dios. Exigencia. O sea, toda la comunidad exige, ¿por qué estás construyendo otro altar? ¿Por qué doblegas tu corazón ante qué cosas estás doblando tu corazón? ¿Ante el trabajo? ¿Ante los quehaceres de tu casa? Quizás hasta ante tu cuerpo, que te sientes cansado, fatigado, afligido, y te lamentas, ay, tengo tanta depresión, y te dejas llevar por esas cosas, cuando tú mismo has visto que Dios te sacó de las tinieblas, te trasladó al reino de su amado Hijo, hizo grandes cosas para ti, pero tú no inclinas tu corazón para servirle y honrarlo.
Servir al Dios Todopoderoso es una forma de reconocer el poderío y el señorío de Dios. Dios nos trajo a su reino para que pudiéramos extender el reino de Dios en otras personas, para que pudiéramos llevar el evangelio al corazón de otras personas, para que pudiéramos servir en el reino de Dios. No servirles, servir al Dios Todopoderoso. Pero cuando nosotros renegamos porque, ay, te me falta, ay, aquello. Jesús vino a liberarnos del pecado. La razón por tanta enfermedad, la razón por tanta dolencia, porque somos rebeldes a su palabra. Y cuando seguimos en esa rebeldía, seguimos nosotros tentando, porque Él vino, Él nos sanó, Él nos restauró, Él nos vivificó, Él dio su vida por nosotros. Pagó el precio más alto. Pero cuando nosotros no miramos y miramos la condición en la que vivimos por nuestra propia rebeldía, estamos tentando el poderío y el señorío del Dios nuestro Rey y Salvador. En el Salmo 95, verso 9 al 11 dice, y ahí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto todo lo que hice. Durante 40 años estuve enojado con ellos y dije, son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Cuando tú y yo rehusamos ser gente que somos hacedores de su palabra y no solamente oidores, rehusamos obedecer a su palabra, entonces estamos tentando, ponemos a prueba la paciencia de Dios. Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Dios es amor y la misericordia de Dios se mueve en medio de todos nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La misericordia de Dios se renueva a nosotros cada mañana. Él es el Dios poderoso, el Salvador. Él ha inclinado su vida, ha dado su vida por nosotros, ha hecho todo. Pero, ¿sabes? El reino de los cielos es revelado en nuestro corazón y nosotros debemos aprender a estar firmes en la libertad con que Jesús nos hizo libres y no estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando nosotros nos sujetamos a la esclavitud de este mundo, no podemos ser personas que hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios vino a traernos vida y vida en abundancia. Y en Gálatas capítulo 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley del Mesías. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de qué gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Hermano, nosotros fuimos llamados para extender la mano y tener misericordia de otros. Cuando uno es tentado, no es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que somos tentados cuando de nuestras propias concupiscencias somos atraídos y seducidos. Entonces, otra vez, para terminar este tema, voy a volverles a leer todo el capítulo 4 del verso 1 al 3. Y dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Donde fue tentado por el diablo durante 40 días. No comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se transformen en pan. O sea, diles. Jesús dijo, no, la escritura dice, la gente no vive solo de pan.
Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo. O sea, le mostró la gloria para que se rindiera a él ante todo el reino del mundo en un solo instante. Y luego le dice, eso me impresiona, te daré la gloria de este reino y autoridad sobre ellos. Le dijo el diablo, porque son míos, para dárselos a quien yo quiera. Te lo daré a todo esto si me adoras. Había una condición, ríndete a mí. Si nos sometemos a Dios, resistimos al diablo. Pero cuando nosotros no nos sometemos a Dios, entonces nos sometemos al enemigo. Y Jesús le respondió, la escritura dice, adora al Señor tu Dios y solo a Él sírvele. Aprendamos a adorar solo a nuestro Dios. Y el diablo los llevó a Jerusalén, a una punta más alta del templo y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues la escritura dice, Él ordenará a sus ángeles. Primero Jesús cita la palabra, luego el enemigo la cita, como diciendo, ahora sí lo voy a hacer caer. Usemos la palabra de Dios, pero también tengamos cuidado como el enemigo, como la serpiente astuta, busca cómo hacernos caer. Y luego dice en el verso 11, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Y Jesús le respondió, la escritura también dice, o sea, sí dice, pero también dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Tengamos cuidado de no hacer cosas, de no ser personas desobedientes a su palabra, ni tampoco de quejarnos de el amor y la bondad de Dios, de, ay, no tengo esto, Dios no me da esto, Dios no me responde. ¡Wow! Nos sacó de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora, cuando tú ya hayas vencido todo esto, dice aquí, cuando haya terminado, Jesús le dejó, cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta el siguiente oportunidad. Y vean una escritura que es impresionante porque nos las da Pablo en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Vea cómo nos dice el apóstol Pablo para mantenernos firmes. Por lo demás, hermanos míos, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, en su palabra. Busca al Señor de todo corazón mientras puede ser hallado. Y lo dice, vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Y habiendo acabado, estad firmes. Habiendo acabado, estad firmes. O sea, como aquí, como lo que estamos viendo. Satanás vino y tentó a Jesús y terminó. Pero dice, Jesús le dejó hasta la siguiente oportunidad. Entonces, estad firme. Luego en el verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, vuélvete a vestir, a llenarte de la palabra de Dios y vístete, dice, con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo toma el escudo de la fe con la que puedas apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y sigue diciendo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, hay que orar por la iglesia, por lo cual dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. O sea, vístete, porque dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos,
porque el enemigo va a venir. Terminó, pero ahora prepárate. ¿Por qué? Porque él vendrá nuevamente a querer matar, robar y destruir. Robarte la palabra que está en tu boca y en tu corazón. Así que, amigo, con esto yo te dejo que pases este fin de semana escudriñando, meditando la palabra, buscando lo que el Espíritu de Dios está hablando a tu mente y a tu corazón. Porque el Espíritu de Dios tiene un trabajo, una tarea, una palabra que debemos de compartir para que abramos nuestra boca y podamos extender el reino de los cielos con poder y con sabiduría. Dios te dio una semilla. Dios te dio un talento para que lo pongas a trabajar, una semilla para que la puedas sembrar en un corazón y pueda producir. No te quedes con la semilla. Ve y compártela con alguien más. Ve, trabaja los dones que Dios te dio. No te quedes con ello, porque si te quedas con ello vas a ser echado al lago de fuego. No tientes al Dios Todopoderoso, pensando que no eres capaz de hacer lo que Dios consideró que tú eres. Dios te dio habilidad, capacidad, sabiduría, te provee, pero no te va a proveer algo si tú no te mueves del lugar donde estás. No es necesario que haya provisión para los que no hacen nada. ¿Para qué? ¿Para qué te daría Dios algo si tú no eres capaz de levantarte y trabajar lo poquito? Cuando aprendemos a ser fieles en lo poquito, Dios nos pone en lo mucho. No tentemos al Señor nuestro Dios. Él es el Dios Todopoderoso. Hermanos, yo los dejo. Bendiciones. Que tengan un fin de semana excelente. Que Dios los guarde, los sustenta y los haga recapacitar en la forma en que estamos viviendo. Nos haga recapacitar. Gracias por acompañarnos en nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hasta pronto.